que el Estado de Derecho funcione plenamente, la convivencia democrática es un elemento central. La convivencia democrática se altera mucho cuando uno va a la casa del otro con un grupo de amigos a golpearle la cacerola, a insultarlo y a escupir a los policías que están en las puertas. Se altera mucho. Yo le recomendaría a todos reflexionar sobre este punto. Lo hablé recién con Rodríguez Larreta, este tema. Porque si el método es que cada vez que no nos gusta lo que alguien dice, mandar un grupo de compañeros a insultarlo en la puerta de su casa, bueno, díganme si este es el método. A mí la rebelión no, ¿eh? A mí la rebelión no, ¿eh? En el Estado de Derecho las leyes se cumplen. ¿De acuerdo? El que está en desacuerdo con la ley, que vaya a la justicia y le diga a un juez, que consiga que un juez diga que lo que yo hice está mal, no lo sé. Pero así, no. La prepotencia no tiene que ver con un Estado de Derecho. ¿De acuerdo? No tiene que ver con eso. Así que los que no les gusta, que recurran a la justicia, que hagan solicitadas. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. Ahí lo escuchaban al presidente de la Nación hablando de Estado de Derecho, hablando del que no le gusta que recurra a los jueces, hablando de la prepotencia, hablando en contra de la rebelión, de la desobediencia civil, en definitiva. Y como venimos sosteniendo desde este espacio, en el aspecto netamente jurídico, los DNU que venía sancionando el presidente de la Nación desde marzo del año pasado eran claramente inconstitucionales. Ahora, nobleza obliga, me pasé muchísimo tiempo y en distintos lugares criticando la actitud del Poder Judicial, pero en este caso la Corte Suprema se pronunció declarando inconstitucional, como correspondía desde el aspecto técnico y jurídico, el DNU del presidente, con un fallo que trajo un montón de repercusiones, especialmente las que me quiero referir en este breve video, versan sobre esto. La Argentina es un país democrático, republicano, federal, pero sencillamente eso es en un aspecto nominal. Realmente es una parodia de democracia, es una parodia del sistema republicano, es una parodia de país federal en el que estamos viviendo. Y todas estas circunstancias que los políticos se llenan la boca una y otra vez apelando al federalismo, apelando a la democracia, apelando a la división de poderes, a la legalidad, como pueden ver en el video que les pasé, que no es de hace tanto tiempo, la conveniencia de los políticos y las declaraciones y las opiniones van variando de acuerdo a cómo sopla el viento de su función, su mandato, su conveniencia en definitiva. También me gustaría traerles una breve reflexión respecto al anarcocapitalismo. Mucha gente sostiene que el anarcocapitalismo es una utopía o que es algo irrealizable, pero cuando ven cosas como lo que pasó esta semana, quiero que tengan en claro una cosa: la política se gobierna a sí misma, se relaciona a sí misma mediante un sistema anarcocapitalista. O sea, una ausencia de control centralizado, voluntariedad entre sus acuerdos y respeto por su propia propiedad privada. O sea, no solo los países se relacionan entre ellos en forma anárquica, sino que los políticos también actúan ellos mismos para su propio interés y su beneficio en un sistema anárquico. Pero bueno, no me quiero desviar de la cuestión. La cuestión principal para mí es justamente este fallo de la Corte Suprema, donde tiene algunos aspectos muy interesantes para señalar. Lamentablemente, como lo vengo diciendo, ha llegado tarde, ¿no? Cuando también ellos han visto sus intereses, sus propios intereses políticos tocados, llega este fallo para poner un poco las cosas en su lugar. Repito, son todos parte de una misma corporación, son todos compañeros de trabajo, tanto los jueces, que muchos vienen de la política o han incursionado o incursionarán en la política, los legisladores, los miembros del Poder Ejecutivo, se van intercambiando roles, caras, figuritas, cargos, pero siempre lo mismo. Pero bueno, entrando en materia, el fallo de la Corte, en un párrafo muy interesante, menciona: de todos modos, la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. Por supuesto, la emergencia no se puede justificar el avasallamiento de los derechos
de los individuos, que recordemos que en un sistema democrático el kratos, el poder, lo tiene el pueblo. Entonces, avasallarlo es ir en contra de la propia esencia del sistema. La emergencia está sujeta al derecho en este país, en tanto también es una situación jurídicamente regulada y ella no implica en modo alguno que cualquier medida que pudiera representarse como eficaz para atender la situación por esa sola razón constitucionalmente admisible. Esto por supuesto, la situación de la pandemia no solo está estipulada en el Código Penal, como tantas veces lo han usado como método de amedrentamiento sobre la gente, sino que inclusive se puede hasta interpretar que algunos artículos de la Constitución enumeran, no taxativamente, pero sí enumeran las características para determinadas medidas de emergencia que puedan resolver el Poder Ejecutivo. Dice, no debe perderse de vista que la emergencia, si bien puede proporcionar la ocasión para ejercer un poder existente, no crea poderes nuevos. Y cita jurisprudencia norteamericana, etcétera, etcétera. Los poderes de emergencia nacen exclusivamente de la Constitución, la que los conforma y delimita, por lo que todo avance más allá de ese marco conceptual desborda la legitimidad, tornándose en arbitrariedad y exceso de poder. Es así, efectivamente, es lo que hace tanto tiempo venimos repitiendo. En nombre de una enfermedad, de una situación, de una crisis, que se puede discutir en muchos de los aspectos. Como dije la semana pasada, en este requerimiento de superpoderes del presidente, ¿no? Se pueden cuestionar muchísimo muchas de las informaciones, datos y estadísticas que están exhibiendo. Entonces, no se puede utilizar una circunstancia que eh, ni siquiera cumple los requisitos para ser considerada una conmoción interior o conmoción o ataque exterior, como enumera la Constitución. Caemos en que detrás, con los argumentos de la pandemia, con los argumentos de la emergencia, se encamina hacia un avasallamiento no solo del individuo, de la propiedad, de los poderes del Estado, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta gente, ¿no? Que cuando le conviene hacen un canto a la democracia y a los poderes del Estado, cuando ven algo que limita el poder, bueno, aquí empiezan a mostrar la hilacha, como se dice popularmente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a Martín Soria, el actual ministro de Justicia, increíblemente, donde dice, avalar que cada provincia o ciudad pueda hacer lo que quiera para enfrentar la pandemia es aceptar la derrota contra el virus. La autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llama Ciudad Autónoma, Martín Soria, como la de las provincias no es absoluta. Bueno, el ministro de Justicia, que debería ser una persona que conozca algo de derecho, está equivocándose rotundamente. La autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, repito y subrayo, Autónoma de Buenos Aires y de las provincias, en muchos aspectos es absoluta. Está taxativamente delimitado, donde han cedido, porque las provincias son previas a la conformación de la nación, las provincias han cedido facultades y poderes, y taxativamente se enumera cuáles son los que han cedido. Entonces sí, la autonomía de las provincias es absoluta, porque vivimos en un país federal. Respecto a la primera parte que dice avalar que cada provincia o ciudad pueda hacer lo que quiera, justamente en múltiples ejemplos mundiales tenemos eso de que los países que mejor han gestionado esta situación son los que más han respetado el concepto de federalismo y autonomía, por una simple razón, porque no es lo mismo, y se cae de maduro lo que estoy diciendo, es algo tan evidente realmente, no es lo mismo la situación epidemiológica, la situación urbana, la situación social que puede tener la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, con sus millones y millones de habitantes, que la situación que pueda tener, no sé, el partido de la localidad de Calamuchita, o no sé, el Calafate, qué sé yo, para poner un ejemplo. Se cae de maduro que no es lo mismo, y no es necesario tomar las mismas medidas
porque no son las mismas circunstancias demográficas, económicas, sociales, ni siquiera epidemiológicas. Entonces, siguiendo con Soria, dice: el bicho trasciende fronteras y requiere políticas sanitarias federales. No requiere, justamente. No, una y otra vez la planificación central falla. Entonces no tiene sentido que un planificador desde un escritorio de la Casa Rosada decida cómo es la mejor forma que tienen de vivir de vuelta los lugareños de la localidad más perdida de la Argentina. Justamente son ellos, su intendente, su gobernador, los vecinos, ¿no? Por supuesto, los que van a estar ahí y van a saber cómo mejor reaccionar a la situación y qué es lo que más le conviene. Dice: Larreta judicializó la pandemia con una clara intención electoral. Bueno, esto lo han hecho todos los partidos, ¿no? Y es propio de la política, de la inmoralidad que es la política. Y acá dice una cosa que me llama, que apoya lo que vengo diciendo. El año pasado, con la mitad de los casos que ahora, adhirió a todos los DNU. No solo Larreta, sino que la Corte Suprema también. Pero esto habla de que los incentivos de los políticos muchas veces se vinculan y están alineados. Entonces, simplemente la conclusión debe ser esa, de que debería ser siempre que se defienda la autonomía, la descentralización, etcétera, etcétera. Bueno, y por último, la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dice, ¿no? Hoy la Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, primer comentario mío: la OMS no tiene ninguna autoridad para decretar, sino o obligar a ningún tipo de cumplimiento, sino simplemente hacer una declaración, no un decreto. Pero bueno, no importa, semántica. La Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para tomar medidas sanitarias. Esto es una falacia que engaña a un montón de gente que no conoce de derecho o que no tiene sentido común, casi me animaría a decir, porque la Corte Suprema no le está diciendo al Poder Ejecutivo que no tiene competencia para tomar medidas sanitarias. No está diciendo eso. Está diciendo que no tiene competencia para avasallar la autonomía de las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, están simplemente acomodando el relato como más les conviene. Ante este escenario, digo yo, para poder gobernar, ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Consejo de la Magistratura o que un presidente te proponga para ministro de la Corte? Bueno, de los 5 miembros de la Corte Suprema, 3 han sido promovidos por el gobierno peronista, entre Duhalde, Kirchner, ¿no? Y encima, ya sabemos todo, porque lo hemos dicho innumerables veces, la complicidad y el circo que esto representa. Son todos miembros de la misma corporación y la misma casta. Y por último termina diciendo que, sinceramente, está como el título del libro, ¿no? Está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño. Simplemente terminan reduciendo la cuestión a algo muy sencillo. Cuando la medida te limita el poder, te pone frenos, te pone límites, es un golpe. Cuando la medida te favorece, es un país democrático, etcétera, etcétera. En definitiva, volviendo al principio, vivimos en un país que es una parodia realmente de democracia y de separación de poderes. Y de tanto, esta gente, tanto del Poder Judicial como del Legislativo y el Ejecutivo, de tanto ser obsecuentes y luchar por el poder entre ellos y por conservar el poder, han olvidado completamente la naturaleza de sus funciones, han olvidado simplemente cuál es la verdadera naturaleza de los cargos que están cumpliendo. Por último, el presidente en junio del 2013 opinaba muy en sintonía con lo que dijo en el video que les pasé al principio, ¿no? Él opinaba en el año 2013, hace un poco menos de una década, que si Cristina Fernández de Kirchner no entiende
por qué la Corte es un contrapoder, deberíamos averiguar quién la aprobó en derecho constitucional. Basta de sofismas, decía Alberto. El mismo Alberto, que hoy no tiene ningún problema ni no se le cae la cara de vergüenza de sostener completamente lo contrario e inclusive tener hasta un ministro de justicia que opina como opina. Es una medida positiva que la Corte haya reaccionado poniéndole límites a esta avanzada autoritaria del gobierno central, pero la libertad requiere una continua vigilancia. Y no hay que confundir que hayan tenido un momento donde los intereses se hayan cruzado y no se hayan alineado, con que esta gente siempre está trabajando en beneficio propio y en contra tuyo. Confundir eso te puede llevar a cosas como esta, ¿no? El tuit de Sandra Russo, donde se lo muestra al presidente envejecido, encorvado, y a la vicepresidente, ¿no? Caballeros de Star Wars, caballeros que se van a enfrentar a la Corte Suprema, que los de la Corte Suprema como si fueran los caballeros Sith o los señores del imperio, cuando realmente diría que es a la inversa, ¿no? La gente de la Corte Suprema le está poniendo un límite a los que tienen tentaciones autoritarias, tentaciones dictatoriales siglo XXI, ¿no? Con esta idea de preservar el Estado benefactor, no hay límite alguno para lo que pueden hacer con los individuos. Bueno, a modo de cierre, simplemente les quería traer unas palabras de Alexis de Tocqueville que me compartieron hace unos días, que me parecen muy apropiadas. Dice: hay en el corazón humano un gusto depravado por la igualdad que lleva a los débiles a querer rebajar a los fuertes a su nivel, y que conduce a los hombres a preferir la igualdad en la servidumbre a la desigualdad en la libertad. Dicho esto, a la libertad se la defiende y la libertad requiere una eterna vigilancia. Entonces, mientras los políticos, para su beneficio, critican, persiguen, cuestionan la desobediencia civil, la defensa del individuo de sus propios intereses, mientras tanto ellos, cuando sus intereses se ven tocados, la promueven. Bueno, dicho todo esto, les agradezco llegar hasta acá, haber visto el video, y nos estamos viendo en una próxima y nueva emisión de Terapia Liberal. Muchas gracias por estar ahí.